Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de los temas migratorios que tienen que ver con Colombia a propósito de datos, estadísticas que hemos conocido en los días recientes sobre la gran cantidad de extranjeros que entró al país el año pasado. Se batió un récord con 5.334.382 extranjeros, pero no solamente hablamos de los que entran por las vías legales, sino de los que entran de manera ilegal. El año pasado también fue un récord, prácticamente la cifra se multiplicó por 4 con respecto al año anterior. 34.000 personas fueron capturadas por estar como migrantes irregularmente en Colombia. Para hablar de estos temas nos acompaña Cristian Kruger, que es el director de Migración Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar aquí con ustedes, resolviendo todas las inquietudes que tengan. ¿Por qué Colombia, tanto para los migrantes regulares como para los irregulares, está registrando este interés? ¿Qué está pasando? Sí, Claudia, son dos aspectos, digamos, son dos tipos de migración. Una es la migración regular y otra es la migración irregular, que es la que se ha crecido en 4 veces comparativamente con el 2015. La migración regular ha venido creciendo en los últimos años, en los últimos 5 años, podríamos decir que está creciendo en promedio un 10%. Como muy bien se decía, el año pasado se batió el récord migratorio de extranjeros ingresando a nuestro país con más de 5.300.000 movimientos en solo ese año, una cifra histórica. Eso desde el punto de vista de la migración regular. Frente al tema de la migración irregular, desafortunadamente este es un fenómeno que viene creciendo no solo en Colombia, no solo en la región, es un fenómeno mundial que se ha venido creciendo y pues claramente Colombia por su ubicación geográfica se ha vuelto un paso obligado de estas nacionalidades para pasar a Centroamérica y con destino final generalmente Estados Unidos y Canadá. Pero en las estadísticas que ustedes entregaban hace unos días y en los gráficos se veía que buena parte de esos migrantes irregulares, aparte de los cubanos y los haitianos, que uno dice, bueno, pues están cerca, somos parte del mismo continente, vienen migrantes africanos, o sea, gente del Congo, que hace toda esta vuelta. ¿Por qué no llegan ellos a un país más cerca a su país de destino, que es Estados Unidos o Canadá? Sí, básicamente por los requisitos migratorios que tienen otros países. En el caso de los países extracontinentales, casos de africanos, casos de países orientales, encontramos que ellos no pueden llegar directamente a países cercanos, digamos, a su país de destino, que como muy bien se decía, generalmente es Estados Unidos. Entonces ellos buscan países en el continente americano, bien sea Centroamérica o Suramérica, donde no tengan ningún requisito para su llegada en condición de turistas, entre comillas, para desde ese país iniciar todo su recorrido de forma irregular, llegando hacia su país de destino. Pero entonces, Colombia no tiene visa para esas nacionalidades, ¿o sí? No, sí, Colombia tiene visa para un gran número de nacionalidades y por eso es que no llegan directamente a Colombia, llegan a países vecinos suramericanos, Ecuador, Brasil, Guyana, llegan a estos países y desde estos países inician todo su recorrido pasando por Colombia, pasando por Panamá, Costa Rica, hasta llegar hacia sus países de destino. En el caso de los cubanos, hace un par de años recuerdo unas historias humanamente muy complejas de cubanos que venían de Ecuador, que Colombia evaluaba si los devolvía o si los dejaba seguir, en fin. Y después de eso se logró que Ecuador pusiera también visa a los cubanos, porque muchos hacían lo que usted acaba de explicar. No obstante, otros países no les han puesto visa, no solamente a los cubanos, sino a los de otras nacionalidades. ¿Por qué lo que sí se pudo con Ecuador no se ha podido con Guyana y otros países? Sí, nosotros inicialmente en todo este fenómeno de tráfico de migrantes es un fenómeno que se viene trabajando no solamente desde Colombia, sino a nivel regional. Se ubicó que era Ecuador el país por donde estaban ingresando. No obstante, después de la implementación de esa visa por parte de Ecuador, esta nacionalidad en particular buscó otro país en Sudamérica donde no tuviera ningún requisito para su llegada. Este país es Guyana, ¿sí? Entonces ellos están iniciando todo este proceso desde Guyana, llegan en condición, entre comillas, de turistas, llegan a Guyana, pasan por Venezuela igualmente de tránsito, pasan por Colombia en tránsito y siguen hacia Centroamérica para llegar hacia su país destino. Colombia, al igual que gran parte de los países de la región, especialmente centroamericanos, viene solicitando a diferentes países, por ejemplo con Ecuador se logró, con Brasil venimos trabajando también de la mano, ahora estamos solicitando igualmente a Guyana, pues la revisión de sus políticas migratorias desde
campo de soberanía y discrecionalidad que tienen todos los países para manejar estos temas migratorios, pues para que se revisen estos casos. ¿Qué respuestas ha habido hasta ahora? ¿Por qué Brasil no lo hace? No. Con Brasil y con Ecuador hemos tenido casos positivos. Con Ecuador, por ejemplo, pues se logró la implementación de la visa y adicionalmente logramos que suscribir un documento para la lucha contra el tráfico de migrantes. Si bien la migración irregular en Colombia no es un delito, no hay ningún extranjero que esté detenido. Por eso no se llama migrante ilegal. Por eso no se llama migrante ilegal, sino migrante irregular. Es una condición administrativa que se le aplica, es una sanción administrativa. Lo que sí persigue Colombia y las autoridades en Colombia son a los coyotes, a los traficantes de personas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí venimos trabajando, hemos venido capturando, digamos, estos traficantes de personas, estos grandes cabecillas que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad para sacarle los recursos a estas personas. Nosotros en este campo suscribimos un convenio con Ecuador para poder enfocarnos en la búsqueda y la lucha contra ese fenómeno que viene creciendo de tráfico de personas. El mismo ejercicio lo estamos haciendo con Brasil y pues ahora con todos los países de la región estamos viendo el fenómeno enfocado en Guyana, donde claramente pues varios países estamos trabajando para la revisión de esas políticas. ¿Cuál fue la última o cuándo fue la última vez que le pidieron a Guyana que impusiera visas? Con Guyana estamos trabajando, digamos, desde hace muy poco tiempo realmente. Identificamos primero el problema en Ecuador, empezamos a trabajar no solo Colombia, sino todos los países, después pasamos a trabajar con Brasil, porque encontramos también esas nacionalidades extracontinentales, africanas, asiáticas que estaban ingresando por Brasil, y ahora vamos a empezar a trabajar con Guyana, porque claramente es por ahí donde los estamos encontrando. Entonces, hemos solicitado que básicamente que esas políticas migratorias se analicen, porque claramente eso pone en riesgo la integridad de las personas. Cuando una ley, por ejemplo la ley de pies secos, pies mojados, trae consigo unos beneficios para ciertas nacionalidades, pero no de manera directa desde su país de origen hasta su país de destino, sino que tienen que hacer unas travesías larguísimas, pues ponen en riesgo la integridad de las personas, atentando contra sus propias vidas, contra las vidas de sus familias, de sus hijos. Entonces, lo que estamos buscando es algo así similar para implementarlo en Guyana y pues claramente trabajar el tema de tráfico de migrantes y también la política migratoria para evitar que eso suceda. Venga, que hemos dejado varios temas en punta y quiero ir cerrando uno por uno. Usted dice, ya lo intentamos, ya con Ecuador funcionó, con Brasil nos vamos contra los coyotes, pero Brasil no decidió poner visas. ¿Por qué no? No, Brasil, porque los cubanos no están llegando a Brasil. Pero no me refiero solo a los cubanos, sino a los haitianos, sí, a los africanos. El caso de los haitianos, volviendo al tema de los haitianos, que de esa cifra que hemos mencionado, los 34.000 que encontramos el año pasado, más de 20.000 eran haitianos. Esa situación se produce por un caso en particular. Si recordamos, en el año 2010 se presentó un terremoto en Haití y a raíz de ese terremoto, países como Brasil, desde el punto de vista humanitario, abrieron unas visas que les permitía a estas personas, a estos haitianos, quedarse en Brasil, por ejemplo, trabajar. Ellos trabajaban especialmente en temas de construcción y los olímpicos, en los olímpicos, es correcto. Ellos hicieron básicamente los escenarios de los olímpicos y del mundial. Estos eventos ya se terminaron. Estas personas quedaron sin trabajo. Calculamos que habían más de 80.000 personas, 80.000 haitianos en Brasil, están sin trabajo y estas personas empezaron a migrar hacia países de Norteamérica, algunos Canadá y otros hasta San Diego, California, pero esas personas, por esa situación. Pero ya no hay esa política de Brasil hacia Haití, ¿o continúa? O sea, ¿siguen llegando haitianos a Brasil? No, son los que estaban desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, y con Guyana sí la cosa es, pongan visa, por favor. Sí, estamos, digamos, solicitando que se revisen las políticas migratorias. Cada país es soberano y discrecional en establecer sus condiciones migratorias, pero pues que no se atente contra la integridad de las personas por tratar de llegar a estos países e iniciar todo su recorrido. Bueno, ¿y con Europa qué? Porque es que esto sucede como una consecuencia de que Europa también, por el tema de terrorismo, ha cerrado sus fronteras, se ha empezado una lucha frontal contra los migrantes. Por eso vemos la cantidad de muertos en el mar Mediterráneo, que es un cementerio. Entonces muchas personas dicen, no, ya no me voy para Europa, mejor me voy para Estados Unidos, pero tengo que hacer toda esta travesía. En ese orden de ideas, ¿qué ha hecho Colombia respecto a Europa para decir, mire, eso que ustedes están haciendo allá tiene un impacto acá, por favor, háganlo distinto o, mire, trabajemos juntos? Sí.
Hoy en día Colombia es un país de tránsito en materia de migración irregular, es decir, no los que dejan de entrar a Europa están llegando a Colombia, nos utilizan como país de tránsito, como puente, digamos, para llegar hacia Centroamérica. El incremento de ciertas nacionalidades, como las africanas, orientales, etcétera, que anteriormente no se veían en nuestro país, se deben precisamente a esa situación, al fortalecimiento de los controles migratorios que ha implementado Europa, porque pues en años anteriores han recibido millones de personas en esta situación y han implementado controles, han fortalecido controles que ha hecho precisamente que estas nacionalidades busquen otros destinos migratorios interesantes para ellos, para poder, digamos, buscar un mejor futuro, ¿sí? Entonces, muy bien, están llegando por Sudamérica, inician todo su recorrido y están llegando a Estados Unidos. La pregunta importante en todo este ejercicio es, ¿Estados Unidos en algún momento también van a poner más controles y más medidas? ¿Estas poblaciones a dónde van a llegar? Podremos pasar de ser un país de tránsito a un país de destino. Y es por eso que el país, el gobierno, se ha venido preparando desde el punto de vista de política migratoria para poder enfrentar todas estas situaciones. Bueno, pero ahí quedó abierta la pregunta. ¿Qué han hecho ustedes con Europa? ¿Le han dicho a Europa algo o la verdad? No, por ahí realmente no se ha hecho nada? Con Estados Unidos, con Europa, digamos, logramos el año pasado, el año antepasado, la exención del visado, llegamos hasta la exención del visado para los colombianos, para que pudieran llegar allá en condición de turismo, pero ya frente a este fenómeno de migración irregular, pues Europa no es la causa de esta situación tampoco, no lo es Colombia, entonces estamos en una posición donde ni Colombia ni los países europeos son la causa o el origen de esta situación, simplemente están tomando las medidas de control que les corresponden por ley y eso es lo que están haciendo ellos, pero realmente no hay una comunicación formal frente a países de Europa en ese sentido. Acaba de decir usted que Colombia entonces por eso se está preparando o preparó su política migratoria para estas realidades. ¿De qué manera específicamente? ¿Dar más oportunidades de empleo a los migrantes? Sí. ¿O qué es lo que no sabemos que ya está el terreno preparado? Sí. Colombia ha sido un país que ha sido, lo voy a decir de alguna manera, poco receptor de extranjeros. Estamos hablando de un país de 45 millones, de más de 45 millones de habitantes, donde no hay más de 110.000 extranjeros residentes en nuestro país. Eso es una cifra muy pequeña, no es ni el 1% de la población. Entonces, Colombia desde el año 2013 ha venido flexibilizando su normatividad. Los extranjeros son positivos para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo de los países, porque no solamente es por temas de inversiones, también es por conocimiento, también es por cambios de cultura, etcétera, y por eso mismo lo que está buscando Colombia es que lleguen extranjeros, pero regularmente, de una manera ordenada y segura. Por eso ha venido cambiando su normatividad desde el año 2013. Pongo un caso en particular, anteriormente el extranjero que llegaba, por ejemplo, en condición de turismo a nuestro país y quería trabajar en nuestro país, posteriormente esta persona tenía que salir, solicitar la visa de trabajo en el exterior y volver a entrar. Hoy en día no, hoy en día puede ingresar bajo cualquier categoría migratoria, puede hacer sus cambios migratorios, es decir, pasar de una condición de turista a una condición de trabajo para quedarse en nuestro país con todos los requisitos, con toda la legalidad y no tenga ningún problema. Ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos. Igualmente en condición de turismo. Yo creo que también las modificaciones que se ha tenido en este sentido han sido positivas para el país y ese es el reflejo de los incrementos que se han dado en este sentido, especialmente el año pasado. En exenciones de visado. En exenciones de visado, algunos países que no tienen ningún riesgo, en otros temas, por ejemplo, la facilidad para que ingresen a nuestro país. Pueden estar 90 días los extranjeros, cualquier extranjero puede estar 90 días en nuestro país y si se quiere quedar otros 90, lo puede hacer sin necesidad de salir del territorio. Se acerca a las oficinas de Migración Colombia, se le da la prórroga por 90 días más o lo puede hacer hoy en día también en línea. No tiene ni siquiera que ir a las oficinas de Migración, puede hacer su solicitud en línea y se puede quedar hasta 180 días. Esto ha flexibilizado, esto ha sido, digamos, un punto atractivo para los extranjeros para que nos vengan a visitar y para que conozcan. ¿Qué otras medidas de flexibilización vienen? Miren, han venido otras medidas, no solamente de flexibilización, sino de control que estamos haciendo en Migración Colombia, de control no solamente
para evitar que estas personas estén en nuestro país de manera irregular, sino para buscar que estas personas se les protejan sus derechos en nuestro país. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos actividades de control y visitamos, que esto lo estamos haciendo hasta hace muy poco, empresas colombianas que no contratan extranjeros legalmente, sino los contratan, digamos, sin el lleno de los requisitos legales, estamos sancionando a las empresas colombianas. ¿Cuántas han sancionado? Hemos sancionado 55 empresas ¿En colombianas cuánto tiempo? en un año que lo estamos implementando y hemos visitado más de 500 empresas. Deme unos nombres. No, eso sí no las puedo dar porque están en el debido proceso, están adelantándose todos los procesos, algunos están en etapa de apelación y por la reserva de la información sí prefiero... ¿Qué tipo de empleos son los que están dando estas empresas? No, mire, básicamente son personas que están contratando extranjeros y no les están pagando lo que es, no los tienen afiliados al sistema de seguridad social y lo peor, que están trabajando y no tienen la visa de trabajo ni la cédula de extranjería para poder estar ¿Pero qué tipo haciendo. de mano de obra? O sea, ¿es en la industria de la construcción, en la industria de la manufactura o en qué tipo de...? Están especialmente en aspectos de construcción, hay muchos que están en construcción, hay muchos temas de prostitución se está también presentando mucho, explotación laboral, también hemos encontrado en peluquerías extranjeros, en cirugías estéticas, también en clínicas de cirugías estéticas hemos encontrado extranjeros que no tienen los requisitos para estar trabajando en estos sectores especiales y estamos enfocados en este tema especialmente. Son esos los principales. Ya. Ahorita que dijo lo de prostitución, pues hemos reportado cada vez con más frecuencia la presencia de venezolanos, hombres y mujeres dedicados a ejercer la prostitución. ¿Cuál es el panorama migratorio con Venezuela en realidad? Porque hicimos una serie hace unos días sobre ser extranjero en Bogotá y nos decían migrantes venezolanos que estaban sintiendo ya la estigmatización, que estaban sintiendo el rechazo y por supuesto el peligro de esa estigmatización. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Mire, primero le agradezco la pregunta porque sí, efectivamente estamos viendo que el colombiano está estigmatizando al venezolano y eso está muy mal. Recordemos que nosotros, colombianos, en algún momento de la historia, pues el tema era al revés, eran muchos los colombianos que estaban en el exterior y estaban en situaciones similares. Entonces, el llamado es no estigmaticemos ninguna nacionalidad, no porque sea un extranjero, pues tenemos que pensar que está trabajando en la prostitución, ni que está de manera irregular, tenemos que partir de que la persona está de manera regular en nuestro país y está ejerciendo una labor positiva para nosotros. Pero muchas veces no es por eso, sino porque dicen nos están quitando puestos, que es el discurso antiinmigrante prácticamente en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, vienen a hacer los trabajos que nosotros sí quisiéramos hacer, pero nos estaban pagando muy mal, entonces los cogen ellos porque aceptan un menor salario. Sí, efectivamente, esa es, digamos, el pensar, digamos, del colombiano, del nacional, cuando llega una nacionalidad particular, en este caso, como estamos hablando, la de venezolanos. Las cifras que se mencionan no son las que se creen, ¿sí? Son inferiores. Sí se ha incrementado el número de solicitudes de cédulas de extranjería. Yo les digo, a hoy hay un poco más de 30.000 solicitudes de cédulas de extranjería vigentes, digamos, cédulas de extranjería de venezolanos vigentes. De esa cifra de 110.000, 30.000 son de ciudadanos venezolanos. Pero no podemos pensar que estos están de manera irregular. ¿Y qué pasa? Recordemos que hace 20 años, 30 años, eran los colombianos los que estaban en Venezuela. Son personas que llevan mucho tiempo en Venezuela, 20, 30 años, están regresando a sus lugares de origen, hablan como venezolanos y ya las personas piensan que son venezolanos, pero no, son muchos colombianos. Recordemos que entre países vecinos hay muchos que tienen doble nacionalidad además y que tienen todo el derecho a estar en nuestro país y claro, muchos llegan con su compañera, su compañero, su esposa, sus hijos, que pueden ser venezolanos, pero en ese núcleo familiar hay un colombiano y por esa razón tenemos que protegerlos y tenemos que entender esas situaciones. Cristian, usted decía ahorita que Colombia viene flexibilizando su política migratoria, pero digamos que no todos los hechos han apuntado en esa dirección. Uno es la eliminación de la visa Mercosur para, no sé si solamente para los venezolanos o para todos en general, que ha afectado a muchos venezolanos que estaban confiados en esa visa para venir al país. Sí. Esa decisión para muchos es antipática, no es amigable. Sí, mire, en todos los ejercicios diplomáticos de exención de visados, exención de sanciones, tiene que haber una reciprocidad de los países para poder aplicarla. En este caso no existe reciprocidad por parte de Venezuela, no existió antes de nuestra eliminación por parte de Venezuela para poder aplicar esta visa Mercosur que claramente trae unas preferencias
muy particulares, al no aplicarla a ellos tampoco. Entonces, recordemos que para que se puedan aplicar estas exenciones de visado, estas visas especiales, tiene que haber una reciprocidad de los países, es decir, que si Colombia lo aplica, el otro país también lo aplica. O sea, los colombianos no pueden pedir la visa Mercosur en Venezuela, no pudieron pedirla antes de que Venezuela fuera expulsada. No la pudieron tampoco. Entonces, es un ejercicio recíproco. Con todos los trabajos diplomáticos tiene que haber una reciprocidad en lo que yo doy a lo que me den. En este caso, no se les dio a los colombianos y pues mal haríamos en que no nos la dan a los colombianos y nosotros sí se la damos a las otras nacionalidades. ¿Qué va a pasar con los médicos cubanos que están acá y que después, acá en un territorio colombiano, y que después de que hace unos días el presidente Obama acabara con la política de pies secos, pies mojados, quedaron como en el limbo de no sabemos si vamos a poder entrar a Estados Unidos o no? Y aquí están con un salvoconducto que se les va a vencer en algún momento, y si Estados Unidos no responde o les dice que no, no creo que vayan a querer regresar a su país. ¿Qué van a hacer ellos? Miren, primero, las solicitudes están en manos de la Embajada de Estados Unidos. Estas personas es una visa especial, es una categoría especial, se llama la visa Parole. Todos los profesionales de la salud cubanos que quisieran llegar a Estados Unidos pueden hacerlo solicitándolo, o podían hacerlo solicitándolo a la embajada correspondiente de cada país para que les otorgaran esta visa y pudieran llegar de manera formal y legal hacia Estados Unidos y que pudieran trabajar en estos temas de la salud. Estas solicitudes están en trámite. La gran mayoría, por no decir todas, se radicaron antes de la finalización de esta ley de ajuste cubano, la ley de pies secos, pies mojados. Será Estados Unidos la que tendrá que decidir si se les concede y se les respeta de alguna manera ese trámite anterior a la finalización para poder proceder. Establecer de manera general qué va a pasar después con cada una de estas personas una vez se decida positiva o negativamente la solicitud. No lo podemos hacer porque cada caso desde el punto de vista migratorio es particular, cada caso tiene un debido proceso y tendremos que entrar a mirar la justificación en cada caso para ver qué hacemos en todos y cada uno de ellos. Hay muchas formas de deportación, yo los puedo deportar al lugar por donde ingresaron a Colombia, ¿sí? por el país por donde ingresaron, a su país de origen, a un tercer país amigo. De pronto hay alguno que se quiera quedar en Colombia, se tendrá que analizar la situación particular, a ver si tiene las condiciones para quedarse en nuestro país. Ya. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues se espera una restricción también migratoria, o al menos esa es la expectativa. ¿Cuáles son los cálculos que ustedes hacen, por ejemplo, de regreso de colombianos al país? Por ejemplo, de personas que en tránsito, como lo mencionaba usted hace un rato, no pudiendo ya entrar a los Estados Unidos, decidan establecerse en Colombia. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Cómo se está preparando Colombia para esa realidad? Sí, mire, primero, frente al tema de los nacionales que en algún momento salieron de Colombia, de su país, a buscar futuro en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en otros países diferentes al de ellos. Estas personas, muchas de estas personas están regresando al país, se están dando cuenta que las condiciones de Colombia son positivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista pues, de su familia, etcétera. Entonces, muchos de ellos están regresando a su país. Entonces, este es el primer llamado que hacemos. Ese sueño, digamos que en algún momento era el sueño americano, el sueño europeo, el sueño en el exterior, está cambiando en los colombianos y están buscando volver muchos, han regresado muchísimos y otros ya no ven el exterior como una posibilidad de futuro, una migración económica en ese momento. Frente al tema de nacionalidad, de otras nacionalidades diferentes, sí, efectivamente, precisamente toda esa flexibilización migratoria que viene haciendo Colombia es positiva por una razón. La migración es bienvenida, pero la migración ordenada, la migración que podamos tener organizada, que estén cotizando a un sistema de seguridad social, que estén cotizando a pensiones, eso es positivo para el país, nos trae conocimiento, no solamente es migración laboral, también hay mucha migración en materia de inversión, mucha migración en materia de conocimiento. Entonces, mientras se logre una migración ordenada, regulada y segura, eso va a ser positivo para un país como Colombia. Tengo 1 minuto y 2 temas, a ver si lo logramos. Uno es la sala SECAM, que ustedes inauguraron en el aeropuerto El Dorado. Esto es como una especie de gran hermano, ¿no? Porque ya ustedes no tienen que esperar a que el migrante llegue para ver quién es, sino que con días de anterioridad ya saben quién va a llegar y a quién le van a decir entre o no entre. Sí, hoy podemos decirle al país que Colombia cuenta con unos sistemas migratorios de última tecnología. Hoy en día, cualquier vuelo que va a llegar o que va a salir de nuestro país, Migración Colombia cuenta con la información de cada pasajero y de cada tripulante con 12 horas de anticipación a su salida, 40 minutos antes del cierre nos la vuelven a reportar y al momento del cierre del vuelo
nos vuelven a reportar esa ¿Eso información. cómo ha impactado en, digamos, menor tiempo haciendo las filas o en mayor facilidad para tomar la decisión de decirle a una persona, usted no entra? Sí, nos ha impactado en dos aspectos. El primero es la agilización en los flujos migratorios, porque ya tenemos conocimiento de cuál es el pasajero, el viajero que de pronto tiene algún riesgo y tiene que tenerse una mayor atención en ese pasajero en particular, porque ya hacemos todo ese procedimiento de descarte en algunos casos mientras la persona está en el vuelo, antes de que llegue. Entonces ya sabemos, no, esta persona puede ser un homónimo, no tiene ningún inconveniente. Y en materia de seguridad nos ha ayudado mucho porque cuando no son descartes, son confirmaciones de que efectivamente va a llegar una persona que tiene algún antecedente penal, alguna orden de captura, nos permite prepararnos como autoridad para recibirla y evitar que esta persona se pueda llegar a fugar. ¿A cuántas personas se les dice que no pueden entrar? A Colombia, por ese motivo del sector. No, en general. En general, se les dice, en promedio no es muy alto, el número no alcanza a ser el 0.1% de esos 5.334.000. No son muchos. Aparte de la información, digamos, que nos reportan las bases de datos, ante Interpol, antecedentes judiciales, alguna información particular que se tiene, el oficial de migración está preparado para identificar cada persona concretamente, ¿sí? Si hay alguna persona que vemos que no tiene un lugar de hospedaje en Colombia, que no tiene recursos para quedarse en Colombia, pues a esas personas que de pronto no pueden demostrar una solvencia, digamos, para quedarse acá, un lugar de hospedaje para quedarse acá, no tienen ni un seguro médico, ni una tarjeta de crédito, no tiene nada, digamos, para quedarse en nuestro país, esas personas generalmente no son recibidas, no son admitidas, porque claramente después pueden ser un inconveniente para el país. Cristian Kruger, director de Migración Colombia, se acaba el tiempo, muchas gracias por venir. No, Claudia, es un gusto estar con ustedes, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.